Le damos gracias al Señor por este domingo en el que nos estamos reuniendo en su casa para alabar y bendecir su nombre. Es un domingo especial del año en el cual celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se levantó al tercer día después de haber ofrendado su vida para sacarnos a nosotros de las tinieblas, para darnos luz, para hacernos parte de la familia de Dios. Y estamos agradecidos, estamos contentos, emocionados, nuestro corazón se regocija porque Jesús se levantó de los muertos y nosotros tenemos también esa esperanza en nuestra vida. Gloria al nombre de nuestro Señor. La tumba está, como dice, vacía, ya no está su cuerpo porque Él se levantó. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar meditando en esta tarde en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, es donde vamos a estar leyendo y vamos a estar hablando de la realidad de la resurrección de Jesucristo y los beneficios que trae a nuestra vida. Cuando tenga la palabra abierta a Juan 20, indíquenlo con un amén y le estaremos dando lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero voy a buscar a mis hermanos, y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Ese domingo, al atardecer,
los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando Jesús llegó. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales, milagros, además de las registradas en este libro, señales milagrosas. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias porque podemos celebrar este hecho maravilloso de que tú te levantaste de entre los muertos y ahora estamos adorando y bendiciendo a un Dios vivo y poderoso que cambia, transforma y que viene pronto. Y a ti damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Señor. El evento que solidificó la deidad de Jesús, el evento que corroboró como suficiente su sacrificio para el perdón de nuestros pecados y de la humanidad, es su resurrección. Amén. Cuando Dios levantó a su Hijo de la tumba, estaba certificando como suficiente ese sacrificio para aplacar su ira en contra de nosotros, en contra de la humanidad, de los pecadores, en contra de aquellos que se arrepienten y vienen a ser lavados en la preciosa sangre del Mesías. Gloria al nombre de nuestro Señor. Este pasaje de Juan 20 que leímos es uno de 4 narrativas de la resurrección de nuestro Salvador. Cada uno de los evangelios tiene la perspectiva de cada escritor, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Pero cuando nosotros unimos los evangelios
evangelios, ellos nos muestran lo majestuoso de este evento maravilloso y poderoso. Y los evangelios nos muestran el gran número de testigos oculares que presenciaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros testigos de la resurrección de nuestro Salvador fueron las mujeres que amaban a nuestro Señor, amaban a su Maestro, y a ellas se les encomendó llevar el mensaje de Cristo a sus discípulos. Él les dijo: vayan y díganles a mis discípulos que he resucitado. Y aquí encontramos nosotros en la palabra de Dios el primer obstáculo a la creencia y a la realidad de la resurrección. Este obstáculo a la credibilidad de la resurrección lucía fuerte en los tiempos en que se escribió la palabra de Dios, ya que en esos tiempos el testimonio de la mujer no era válido, el testimonio de la mujer era nulo. En las cortes no se les permitía a las mujeres testificar, ellas no podían corroborar hechos, no tenían ese derecho de acuerdo a la cultura de ese entonces. No se les admitía en reuniones oficiales el dar su opinión o el dar su testimonio. Y cuando nosotros vemos que los escritores de los evangelios no omitieron el hecho de que Jesús comisionara a las mujeres a testificar, nos habla del poder de Dios, que para Él no hay ninguna circunstancia. Él usa a quien Él quiere para llevar su evangelio. Él usa a quien Él quiere para dar las buenas nuevas de salvación. Gloria a su nombre precioso. Para Dios no hay obstáculos. Los escritores podrían haber omitido la realidad y no decir que las mujeres fueron comisionadas, sino decir que los discípulos fueron comisionados, porque a ellos sí les creerían por ser hombres. Pero también vemos que los escritores de los evangelios nos dejan saber que cada uno de los discípulos, los 11 que habían quedado, tenían miedo y estaban encerrados a piedra y lodo. Yo creo que pusieron hasta 10 candados en la puerta para que nadie pudiera penetrar donde ellos se encontraban. Tenían mucho miedo, estaban callados, estaban escondidos. Y esto es otro obstáculo para el evangelio, que ellos tenían temor porque creían, no habían entendido la palabra, la promesa que Jesús mismo les dijo: al tercer día me voy a levantar de la tumba. Gloria al nombre de nuestro Señor. Esto nos habla del poder del evangelio, que Dios no deja nada fuera, aunque haya errores de hombres, aunque veamos el carácter de aquellos que servían a Jesús como que tenían miedo. Vemos que el poder del evangelio continúa expandiéndose a través de este globo terráqueo, sacando al hombre y a la mujer de las tinieblas, porque Él realmente se levantó de la tumba. Gloria a su nombre. El testimonio del poder de Dios no tiene ningún obstáculo. Es por eso que cuando nosotros escuchamos el mensaje de Cristo, creímos para salvación. Otro aparente obstáculo que nosotros vemos que pudiera restarle a la credibilidad y a la realidad de la resurrección de Jesús es la mentira que propagaron los líderes religiosos de Israel. Y estos aún sobornaron a los soldados para que mintieran y dijeran
del Nuevo Testamento, eso es lo que decían en el pueblo. Los mismos discípulos se robaron su cuerpo, pero el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, y ese poder es por causa de la resurrección. Aleluya. Los discípulos no habían entendido aún que Cristo había resucitado. Lo poderoso y lo maravilloso de este glorioso evento es que Jesús, cuando ellos menos lo esperaban y estaban angustiados, estaban turbados, estaban escondidos, estando la puerta cerrada, se aparece en medio de ellos. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se aparece en medio les dice: paz a vosotros. Dice la palabra que cuando lo vieron, tuvieron tanto temor porque creían que era el fantasma de Jesús. Imagínense usted eso. Pero la palabra nos dice que Jesús les pidió de comer para demostrarles que era su cuerpo físico que se había levantado de la tumba. Y la palabra nos relata que ellos le dieron a comer un pescado asado y un poco de miel en el panal. Y dice la palabra que Jesús comió delante de ellos. Y no solo esto, la palabra nos relata que Jesús apareció a más de 500 personas a la vez. Además de esto, apareció a muchos otros en diferentes ocasiones. Apareció a los discípulos camino a Emaús, y ellos no habían entendido hasta que el Señor partió el pan y lo bendijo delante de ellos, y la palabra nos dice que sus ojos fueron abiertos, y cuando sus ojos fueron abiertos, Jesús desapareció del medio de ellos, pero ellos se regocijaban y decían: no ardía nuestro corazón cuando Él en el camino no lo conocimos, no lo reconocimos, pero Él nos hablaba de las Escrituras, de cómo el Cristo había de padecer, pero iba a resucitar al tercer día. Vemos que Jesús abrió los ojos de ellos y lograron entender esta gran verdad. Jesús apareció en diferentes ocasiones por 40 días. Y Pablo nos dice que la mayoría de los que presenciaron la resurrección estaban vivos aún mientras los evangelios y el resto del Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Y esto solidifica la realidad de la resurrección de Jesucristo, porque muchos podrían haber dicho: están mintiendo, eso no sucedió, se robaron el cuerpo de Jesús. Pero vemos que los testigos estaban dispuestos aún a dar su vida por defender el Evangelio de Cristo y su resurrección. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando Cristo se desaparece ese último día y es levantado al reino de los cielos, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo en el original es mártiros, que significa: ustedes serán mártires por mi evangelio. Tendrán que dar hasta su vida por la fe que han depositado en mí. Por eso, cuando estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos da el poder y la autoridad, y aunque nuestra vida peligre de muerte, no nos cansamos de predicar el Evangelio de Jesucristo. Gloria a su bendito nombre. Nadie ha podido frenar el Evangelio, porque la resurrección es un evento real. Es un evento poderoso. Es por la resurrección que nuestros pecados son perdonados, porque si Jesucristo
Cristo no se hubiera levantado de esa tumba, hubiera mentido acerca de su deidad y de su poder, y nosotros creeríamos en una persona falsa. Si Cristo no se hubiera levantado, nosotros no hubiésemos sido justificados. Y Pablo lo declara en el Evangelio, en la carta a los Romanos, dice: y Cristo se levantó para nuestra justificación, porque así Dios corroboró que su sacrificio es suficiente para el perdón de nuestros pecados, para que la ira de Dios ya no esté con nosotros, sino que ahora seamos parte de su familia, seamos sus hijos y sus herederos. ¿Cuántos le dan la gloria en esta tarde? La resurrección es básica en la fe de cada creyente. Sin ella no hay justificación, como lo dije. Sin ella el cristianismo sería solamente otra religión como las miles que existen en el mundo. Sin la resurrección, el cristianismo se derrumbaría. No podría sostenerse ante las críticas y las calumnias que se levantan en contra del Evangelio. No podría prevalecer en contra de Satanás, pero Cristo mismo lo dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, porque Él se levantó al tercer día. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versos 14 al 19. 1 Corintios capítulo 15, versos 14 al 19. Y dice así: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos, dice Pablo. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, en otras palabras, si estamos esperando pero no vamos a resucitar, somos los más dignos de lástima de todo el mundo, porque sufrimos un engaño. Pero la palabra nos dice que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente, dice, somos hijos de Dios y herederos con Cristo. ¿Cuántos alaban su nombre? La resurrección de Jesucristo es simbólica de la resurrección del espíritu humano, y más que simbólica, es una realidad, es la primicia de nuestra resurrección. ¿Qué significa? Que entre todos, el primero que se levantó para no morir es Cristo Jesús. Después de ahí la palabra registra que hubo unos que se levantaron cuando Cristo murió y la tierra tembló. Después de que Cristo se levantó de la tumba, ellos salieron y fueron también testigos en sus cuerpos de la resurrección que Dios nos va a dar a nosotros en el día final. ¿Cuántos se gozan en esta verdad? La Biblia nos declara que estábamos muertos en nuestros pecados. Por eso la resurrección es el símbolo de nuestra resurrección espiritual.
Pero la palabra nos enseña que Dios nos dio vida a través de Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 2. Permítame un momentito. Efesios capítulo 2, versos 4 al 6, dice así: Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Gloria a su nombre. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Gloria a ese maravilloso nombre. Lo voy a leer una vez más y gócese. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Cuántos se gozan en nuestro Señor? La resurrección de Jesús garantiza la resurrección de todos aquellos que han creído en Él desde el principio de la creación hasta ese tiempo en el cual venga por su iglesia hasta el fin del mundo. Eso te garantiza a ti, hermano y hermana, tú que estás escuchando, la resurrección de Cristo te garantiza a ti, si has creído en Él para salvación, que tú y yo un día también nos vamos a levantar de la tumba para estar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Gloria a su nombre. Primera de Corintios capítulo 15, versos 20 al 22. Primera de Corintios 15, 20 al 22 nos dice así: Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Gloria al nombre de nuestro Señor. Por Adán heredamos el pecado, pero por Jesucristo heredamos la vida eterna, porque Él se levantó de la tumba y nosotros, dice la palabra, escucharemos esa trompeta y nos levantaremos juntamente con todos aquellos que han creído en Jesucristo. ¿Cuántos le alaban en esta tarde? La resurrección de Jesucristo garantiza el rapto de la iglesia. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18, y dice de la siguiente manera: Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan con los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva,
a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Y fíjense lo que dice aquí: así que anímense unos a otros con estas palabras. Aleluya. Y ese era el saludo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Cuando se encontraba la iglesia, se encontraban los hermanos, decían Maranatha, que significa Cristo viene. En otras palabras, ellos sabían que cuando mencionaban este saludo, estaban corroborando que Jesús se levantó de los muertos, y los que mueren en Jesús se levantarán de la tumba, y los que estén vivos cuando Él venga por su iglesia serán levantados en las nubes para estar por siempre con el Señor. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo garantiza el rapto de la iglesia. La resurrección de Cristo garantiza también vida eterna en el reino de los cielos a todo aquel que cree en Él. ¿Cuántos creen en Él en esta tarde? ¿Cuántos creen que se levantó de esa tumba en esta tarde? Gloria a nuestro Dios. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, donde estamos basados, vayan conmigo al capítulo 14, Juan 14, versos 1 al 3. Y nos dice así: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Esta es la garantía de la vida eterna. Si vamos a Juan capítulo 5 y verso 24, Juan 5, 24, dice de la siguiente manera: les digo la verdad, hablando Jesús, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. ¿Cuántos se gozan en esto? No sufrirán condenación. Romanos 8:1, que nos dice: ahora pues no hay ninguna condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Gloria al nombre de nuestro Dios. Necesitas estar en Cristo para que no seas condenado con el mundo. Continuamos estudiando la palabra de Dios. En Juan capítulo 6, versos 39 y 40, dice de la siguiente manera: Juan 6, 39 y 40, dice: y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio,
sino que los resucite en el día final. ¿Cuántos son de Cristo? Vamos a resucitar en el día final, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Y vuelve a decirlo, y yo los resucitaré en el día final. Ahora bajemos al verso 47 de este mismo capítulo. Dice Cristo: les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. ¿Cuántos creen en esta tarde? Si creemos en Cristo Jesús, tenemos vida eterna a través de Él. Cristo dijo cuando Tomás dudó, una vez que tocó sus heridas, la palabra nos dice que Tomás exclamó: mi Señor, mi Dios. En otras palabras, él reconoció la deidad y el señorío de Cristo Jesús. Él reconoció que el que estaba frente a él era el mismo Hijo de Dios, a quien él siguió, a quien él sirvió durante 3 años aproximadamente, pero que ahora se había levantado de la tumba con un cuerpo glorificado. Y cuando él exclama: mi Señor, mi Dios, esto significa que Tomás creyó que sus pecados fueron perdonados, creyó que Jesucristo es Dios para gloria del Padre, y lo hizo su Señor, y se convirtió en un predicador del Evangelio, en uno de los apóstoles que llevaron el mensaje de Jesucristo por el mundo. Sin embargo, Cristo dice unas palabras hermosas, y lo vemos en este capítulo 20 y verso 29. Jesús, dirigiéndose a Tomás, dice: entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Esos somos usted y yo. Somos benditos, somos bienaventurados. Somos bienaventurados, somos más que dichosos, porque no nos lo reveló carne ni sangre, nos lo reveló su Espíritu, y hemos creído que Jesús se levantó de los muertos para ser salvos a través de su sangre preciosa. Alaba su nombre en esta tarde. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, pero ese Evangelio tiene ese poder porque Cristo se levantó de los muertos. Es únicamente a través de la fe que el Espíritu Santo implanta en el corazón del ser humano, esa fe que implantó en nosotros, que podemos creer en Jesús y su resurrección para ser salvos. Es por eso que debemos adorarle, debemos bendecirle, debemos servirle con todo nuestro ser, debemos hacerlo en espíritu y en verdad, y anunciar el Evangelio donde no quiera que nosotros vayamos, decirle al mundo que no hay nadie más que pueda cambiar sus vidas, que no hay nadie más que pueda salvar sus pecados, porque es el Espíritu que levantó de la tumba al Hijo de Dios, que nos da poder y autoridad, y podemos nosotros dar el Evangelio sin ningún temor, sabiendo que Él está de nuestro lado. Y dice el capítulo 8 de Romanos: y si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Gloria al nombre de nuestro Dios. Es necesario que el ser humano crea que Jesús se levantó de los muertos y que confiese sus pecados para que pueda ser salvo. No hay otra manera.
No hay otra forma en la que podamos nosotros venir a la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es maravillosa. La palabra es hermosa. La fe viene, dice Pablo en el capítulo 10 de Romanos, por oír la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Y el apóstol dice, ¿cómo es que van a escuchar el Evangelio si nadie les predica? ¿Cómo es que les van a predicar si nadie los envía? Por eso es que nosotros tenemos, iglesia, que llevar el mensaje con gozo, con alegría, con amor, con compasión, para que el hombre pueda entender que es Cristo Jesús el que puede cambiar sus vidas, como lo hizo con la nuestra. Gloria a su nombre. Porque es necesario que confesemos con nuestros labios que Jesús se levantó de los muertos, porque con la boca se confiesa para la salvación, con el corazón creemos para esa vida eterna. Nosotros somos testigos del poder de la resurrección, no porque la vimos, somos bienaventurados porque creímos sin ver, pero somos testigos por el cambio que Cristo hizo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos han sido transformados por Él? Hemos sido cambiados, hemos sido regenerados, hemos sido renovados. Tenemos su espíritu, ese espíritu que levantó a Jesús de la tumba en nosotros, y ese espíritu nos da poder y nos da autoridad para testificar de la salvación en Cristo Jesús, para sanar enfermos en su nombre y para hacer cosas grandes y maravillosas para el reino de Dios, y así darlo a conocer donde quiera que nosotros vayamos, dice la palabra de nuestro Dios. El espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos nos ayuda a cada uno de nosotros en nuestras luchas, en nuestras pruebas y en nuestras tentaciones. El espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos nos ayuda en nuestras debilidades. El espíritu que levantó a Jesús de los muertos ayuda a que nuestras oraciones lleguen ante el trono de nuestro Dios. Porque dice Pablo en Romanos 8 que nosotros no sabemos cómo orar. Así que lo diga yo muy bonito, porque nadie sabemos cómo orar. Pero dice el Espíritu Santo, dice, intercede por nosotros con gemidos que no se logran entender por la mente humana, porque Él está intercediendo en el lenguaje de la Trinidad delante del Padre, para que tú y yo seamos bendecidos, protegidos y prosperados y preservados hasta ese día en que Cristo venga por nosotros. El Espíritu que levantó a Cristo de la tumba es quien pone en nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, el deseo de adorar y servir a Dios a través de nuestro diario vivir. Y no solamente implanta el deseo de que nosotros hagamos todo para la gloria de Dios, sino que con su poder nos capacita para poder hacer lo que Él nos manda hacer y así traer gloria a su nombre. Alabado sea nuestro Dios. El Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos nos ayuda a perseverar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Si no tuviéramos el Espíritu Santo, nadie podríamos llegar a ese día glorioso
en el cual miremos el rostro de nuestro Señor, porque no es con nuestras fuerzas, no es basados en nuestra propia opinión, es por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso alábale en esta tarde, dale las gracias al Espíritu Santo que está en ti, que está en mí, para ayudarnos a servir a nuestro Dios y mantenernos hasta ese día glorioso en el que podamos ver su precioso rostro. Ve conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, no Filipinos, hermanos, Filipenses. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13 dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Esto está escribiendo el apóstol Pablo. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Gloria al nombre del Señor. Es a través de su Espíritu que podemos hacer lo que Él nos manda y lo que a Él le agrada. Aquí mismo vayamos a la segunda carta de Tesalonicenses. Segunda carta de Tesalonicenses, 2 libros adelante, o 3, perdón. En el capítulo 2, versos 13 al 15, dice: en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que no vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que le transmitimos tanto en persona como por carta. Y esto lo podemos hacer única y exclusivamente en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu que levantó a Jesús de la tumba. Estos son algunos de los beneficios, también algunas de las razones o motivos para usted y yo regocijarnos en el Señor, regocijarnos en su resurrección, porque es por medio de la resurrección que tenemos la garantía de que la palabra de Dios es verdadera. Amén. De que todo lo que Dios plasmó en ella es real, que sus promesas se cumplen al pie de la letra. La resurrección garantiza nuestra salvación y garantiza la realidad del rapto de la iglesia. Garantiza el hecho de que un día Jesús volverá a esta tierra. Ya no va a volver como un cordero dispuesto a dar su vida, como un cordero manso, sino que ahora va a regresar a esta tierra como un juez justo que va a regir al mundo, dice la palabra, con vara de hierro. Un juez justo que va a recompensar a todo ser humano de acuerdo a lo que hizo en su vida y de acuerdo a su decisión de aceptarlo a Él
y Salvador de su alma o de rechazar lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. La palabra nos enseña que a todos aquellos que hicieron a Cristo su Señor y su Salvador, creyendo en su sacrificio y su resurrección, tendrán vida eterna. Pero a todo aquel que no creyó, la palabra nos dice que irá a condenación eterna. Solo hay dos caminos, el que lleva a la perdición y el que lleva a la vida eterna. Y esto debe impulsarnos a nosotros, los hijos de Dios, a sonar la voz de alarma, a decirle al mundo que nos tilden de locos, aunque nos hagan ver como que somos ridículos, aunque digan que estamos lavados de cerebro, que estamos creyendo fábulas y cuentos de hadas. Debemos nosotros sonar la voz de alarma y decirles que el fin se acerca, para que otros que no han venido a la gracia y el conocimiento de Jesucristo sean salvos por medio del Evangelio de esa sangre poderosa. Recordemos que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, a ese precioso Hijo de Dios, mora en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Él mora en nosotros y nos capacita para testificar de su salvación en nosotros y ofrecerla al mundo que está en tinieblas. Gloria al nombre de nuestro Señor. Querida iglesia, hermano que estás escuchando en esta tarde, hagamos la parte que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros, y lo vamos a hacer no de nuestras fuerzas, sino con la ayuda de su Espíritu Santo. Cuando nosotros confiamos que el Espíritu de Dios que mora dentro nuestro está con nosotros, nada nos puede detener, nada puede obstaculizar que nosotros proclamemos el mensaje del Evangelio. Nosotros necesitamos hacer nuestra parte con su ayuda y Dios se encarga del resto. Fíjese qué hermoso, el Espíritu Santo nos capacita y nos ayuda y nos da las palabras. Y es el mismo Espíritu Santo que a través de lo que estemos testificando opera en el corazón del oyente para traer la fe que pueda él o ella aceptar a Cristo como su Salvador. Él es el que lo hace todo, por eso necesitamos darle la gloria, la honra y la alabanza en esta tarde. El apóstol Pablo, al terminar su exposición de la resurrección de Jesucristo y de su poder, nos enseña que el Hijo de Dios venció la muerte con poder. Y nosotros un día también la vamos a vencer. ¿Cuántos se gozan por eso? Ella será vencida también por nosotros, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está operando en nosotros, y es el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús nos va a levantar a nosotros también de la tumba. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese Espíritu levantará nuestros cuerpos que han sido sembrados en corrupción y se levantarán en incorrupción. Fueron sembrados como cuerpos débiles, pero serán levantados cuerpos perfectos, cuerpos poderosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa será la recompensa de la vida eterna que Él nos prometió a cada uno de nosotros por creer en Él, por creer en su sacrificio, por creer en su sangre, por creer en su resurrección. Pablo nos exhorta a permanecer firmes, constantes y abundando siempre
en la obra del Señor. Dice 1 Corintios 15, 58. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos en la obra del Señor tiene grande recompensa. Y esa recompensa no tiene comparación. La recompensa es la vida eterna en la presencia de nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Has hecho a Jesús el Señor y Salvador de tu vida? ¿Crees que Él se levantó de los muertos y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti? Dale tu vida, no dejes que este día pase, dale tu corazón. Hoy es el día de salvación, hoy es el día en que puedes asegurar tu vida por la eternidad. No dejes pasar ni un momento más. Dale tu corazón a Cristo Jesús para que Él muere en ti y puedas gozar junto con nosotros, los hijos de Dios, de la vida eterna. Vamos a darle gracias, vamos a darle gloria al Señor en esta tarde. Ponte de pie, querida iglesia, querido oyente, y dale gloria, dale gracias al Señor por su salvación. Dile gracias porque te levantaste de la tumba y yo tengo esa garantía que un día también yo resucitaré.